¿Qué arquitectura debo elegir para mi aplicación? Esta es una pregunta muy común en mis vídeos y hoy vengo a hablar sobre la que para mí es la arquitectura ideal para una aplicación, ya bien sea API o MVC. Se puede extrapolar a aplicaciones de consola o aplicaciones de escritorio, pero con matices. La gran mayoría de nosotros trabajamos con APIs y es donde me voy a centrar para que este vídeo no dure 2 días. A diferencia de otros posts donde soy completamente objetivo, aquí vamos a ver mi opinión y por qué me gusta y por supuesto qué beneficios trae o no trae, ya que muchos me preguntáis cuál es la arquitectura que yo utilizo. Recuerda que si te gusta el contenido del canal puedes apoyarme comprando mi libro La guía completa de desarrollo full stack con .NET, que está disponible tanto en mi web en forma digital como en Amazon de forma física. Y todo el código de esta aplicación está disponible abajo, ¿vale?, en GitHub, y por supuesto pues lo podéis ver y dar una estrellita si os gusta. Pero vamos a pasar a la explicación. A esta arquitectura la he llamado la arquitectura Core Driven. Entiéndase que voy a hablar dentro del entorno profesional o de aplicaciones medio grandes. Si quieres hacer un pequeño script o una pequeña funcionalidad que hace una cosa muy particular, pues no haría esto, sino que para eso pues haría un script. Yo creo que esto se entiende. Aquí hemos visto diferentes arquitecturas, MVC, Clean Architecture, Vertical Slice o Hexagonal. Y si bien es cierto que yo no tengo una predefinida, lo que sí que hago es mezclar un poco todas y así pues trabajo de una forma que es cómoda para mí, lo cual es la parte importante, ¿vale? Se supone que tienes que trabajar de una forma cómoda y rápida. Seguramente, mientras veas este vídeo vas a decir, oh, esa arquitectura se parece un 90% en otra. Pero en verdad hay tantas arquitecturas que no va a salir a cuenta discutir si sí se parece mucho a otra o no, ni lo que importa es el nombre, porque me lo acabo de inventar, sino el concepto de qué es lo que hago. Mi arquitectura, o la arquitectura que yo utilizo, se basa principalmente en la separación de responsabilidades. Y esto lo llevo, a ver, no al extremo, pero sí que lo llevo, pues, para lo que a mí, o como yo estoy cómodo, ¿vale? Con esto quiero decir que cada aplicación va a tener diferentes capas y cada capa tiene una responsabilidad muy clara y definida. Es una mezcla entre lo que podría ser Clean Architecture, Hexagonal y Layered Architecture, ¿vale? Porque tenemos una capa de negocio, que es lo más importante, como tuviéramos en Clean Architecture, y luego utilizamos dependencias a través de interfaces, que al final son puertos y adaptadores de Hexagonal, y además la propia separación entre capas y la dirección hacia el interior que comparte con Layered Architecture. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo que voy a poner por aquí una pequeña imagen de una estructura, ¿vale? Ahí así os podéis hacer una pequeña idea. Y esto es en caso de que trabajes con C#, puedes utilizar ya bien sean carpetas o proyectos dentro de una solución. Personalmente, a mí me da igual mientras estén separados y tengan una clara división. Lo primero que vamos a ver es que tenemos un punto de entrada, que en este caso son los endpoints, porque es una aplicación de backend, y que lo único que está haciendo es un proxy entre la llamada y el caso de uso que vamos a ejecutar. La función del endpoint es enrutar y comprobar la utilización y validaciones básicas del modelo. Por supuesto, si tenemos una request pipeline potente, también tiene que hacer toda esa parte, configuración de OpenAPI, en resumen, todo lo relacionado con una API. ¿Vale? Esto es lo que hace la primera capa. Si fuera MVC, incluiría la interfaz, y si fuera, por ejemplo, una aplicación consumidor, sería el handler de los eventos que van a comprobar si el evento se ha ejecutado, vas a comprobar que el evento es correcto, etcétera. Todo eso se hace también en dicha como capa, ¿vale? Como capa separada. Al final, lo importante es saber que esta capa es el punto de entrada desde el exterior hacia nuestra aplicación y actúa como tal. Tenemos una segunda capa que es la capa intermedia y es la capa de casos de uso, la cual es la más importante porque es la que va a contener la lógica de negocio y es la que en verdad debemos testear muchísimo y que esté perfectamente probada y comprobada que todo funcione. Esta capa va a hacer todas las comprobaciones necesarias y todas las acciones que en nuestro caso de uso requiera. Por ejemplo, si estamos creando clientes en la base de datos, verificamos todos los datos. Los insertamos y como último paso los publicamos en un evento, ¿vale? Que el cliente ha sido creado, ¿vale? En plan client created event. Todas estas acciones suceden dentro de dicho caso de uso.
Para mí es importante que esta capa implemente el principio de responsabilidad única. Esto quiere decir que cada caso de uso va a realizar una única acción. Y realizar una acción no significa o no hace referencia únicamente a debo validar los datos o debo insertar en la base de datos. Hace referencia a todo el conjunto de reglas de negocio necesarias para que algo suceda. Lo que implica que para crear un cliente vas a tener un caso de uso y para actualizar el cliente vas a tener otro diferente. En C# esto se traduce en varias clases en vez de tener simplemente una enorme que hace absolutamente todo. Esto implica que por la simple forma de trabajar, la API va a cumplir con CQRS, lo cual hace que las lecturas y las escrituras estén separadas dentro de nuestra aplicación de una forma lógica. Por supuesto, cada caso de uso contiene todo lo necesario para funcionar. Por ejemplo, si utilizamos la base de datos, inyectamos la base de datos, ya bien sea el DB-Context o el repositorio si utilizas repository pattern o unit of work. Si al terminar el proceso vamos a enviar un evento que notifique que hemos creado un elemento, inyectamos también la interfaz que va a lanzar dichos eventos. De hecho, podemos ir al código. Estamos en el código y, como he dicho, está disponible en GitHub. Esta parte de aquí no la puedo hacer más grande, pero como vemos tengo nuestra API, nuestra data, que va a acceder a los datos que luego veremos, nuestros DTOs, el notificator y los casos de uso. La API lo único que hace es, tiene los controles, porque a mí personalmente me gusta más utilizar controllers, y estos controllers lo que hacen es enrutar entre el propio controller y el caso de uso. Y ahora vamos a ver un caso de uso sencillito. Estamos en nuestro caso de uso añadir vehículo y estamos inyectando tanto el database repository, que por cierto no hace nada, ¿vale? Si alguno se lo pregunta, no están implementados, y el iEvent Notificator, que esto es básicamente notificar que un evento ha sido creado. Estamos ejecutando, simplemente añadimos, ¿vale? Luego convertimos en un DTO, que luego veremos un momento, y finalmente notificamos. Todo esto lo hacemos dentro del caso de uso. Como puedes ver, en esta parte utilizo la misma lógica que se utiliza en una arquitectura hexagonal con los puertos y adaptadores, pues porque tengo, ¿vale?, nuestras interfaces, que viene siendo lo mismo. Luego, la capa de casos de uso es donde mucha gente utiliza Clean Architecture y le mete el patrón mediador. Esto sería un handler, esto sería otro handler, y estarías esperando entre handlers y handlers, porque así no es como se hace el patrón mediador. Y esto, pues bueno, no voy a entrar más en detalle porque tengo un vídeo de 20 minutos que os dejaré enlazado donde podéis ver el porqué. Pero bueno, básicamente la diferencia entre el patrón mediador y lo que yo tengo es, aparte de que si lo implementas bien sería prácticamente lo mismo, es la forma en la que se acoplan las clases. Tú en el patrón mediador tendrías un iMediator y esto sería no me acuerdo cómo se llama esto ya, iMediator, vale, voy a ponerlo mediator, y aquí pondrías el tipo de entrada y el tipo de salida, vale. Pues aquí no lo tienes, vale. Esto lo harías así porque así el mediador automáticamente sabría dónde tiene que llamar, y desde tu controlador tendrías aquí mediator.execute y le pasarías el ID, por ejemplo, ¿no? Y así lo detectaría automáticamente. Bueno, yo no tengo mediator, lo que tengo es nuestra clase de Vehicles Use Cases, ¿vale? Que esto contiene los casos de uso de los vehículos. Por lo tanto, acoplamos la capa de la API con la capa de los Use Cases, lo cual no está ni bien ni mal. Para mí está mucho mejor que Mediator porque para gente que es junior es más fácil. Y tienes una navegación directa en el código a través, ¿vale? Porque es Vehicles, Get Vehicle, ¿vale? Podrías llamarlo Get si quisieras, pero bueno, Get Vehicle y ejecutar. Entonces, tú vas dentro y sabes exactamente dónde va, ¿vale? Esa es la única diferencia que tendrías con Mediator, que básicamente no utilizo el patrón mediador, pero es, pues bueno, es lo mismo. Y luego, como digo, tengo esta separación que es Add Vehicle en un sitio, Get Vehicle en otro, y luego los agrupo todos en nuestra Vehicle Use Cases. ¿Qué otra de las ventajas de hacer esto frente a utilizar? Es que hay gente que mezcla cosas y habría gente que tendría Vehicle Use Cases y tendría tanto el añadir como el leer en el mismo Use Cases, ¿no? Por ejemplo, o llamarlo Vehicles Repository o algo así. Entonces, a la hora de testear es mucho más fácil si lo tienes todo separado, ¿vale? Esto es así y ya está, no hay más. Luego te habrás dado cuenta, bueno, si vamos a la inyección de dependencias,
te has dado cuenta que yo no utilizo interfaces en esta capa. En esta capa intento no añadir interfaces, hay algunas veces que hay que añadirlas, ¿vale? Porque a lo mejor, bueno, pues a lo mejor hacen falta, pero yo intento no añadir interfaces a esta capa. ¿Por qué? Porque las interfaces en esta capa en concreto no aportan absolutamente nada. O sea, cuando estamos inyectando servicios de terceros, como son el Database Repository o el iEvent Notificator, que va a llamar, el Database Repository va a llamar a una base de datos, y el iEvent Notificator va a llamar a un sistema de eventos, ya bien sea, yo que sé, Kafka, RabbitMQ, SQS, lo que sea, ¿vale? EventBus, pues estos servicios obviamente no los quieres testear, no los quieres probar y los vas a hacer un mock luego en los tests. Pero la forma en la de hacer, o la forma en la que yo prefiero hacer test en la API, es a través de hacer test de la API, ¿vale? En plan, montándolo todo, que sí, luego si quieres puedes hacer un fake o un double de estos y ya está. Pero idealmente deberías de llamar a las propias, deberías hacer un test de integración o lo más de integración posible con lo que se llama un SPY, que sería hacer un fake de los Database Repository y el Event Notificator. Por lo tanto, los tests de tu API deberían de llamar a tu caso de uso como tal, ¿vale? Esa es mi opinión. Y ese es el motivo por el que no utilizo interfaces en esta capa, porque añaden una capa extra que no sirve para absolutamente nada. Finalmente, vamos a hablar de la última capa, que es donde defino todos los elementos externos de la aplicación. Aquí es donde encontramos los motivos por los que debemos utilizar Async Await, ya que vamos a comunicarnos con elementos externos a la aplicación. Para mi forma particular de trabajar, suelo dividir esta capa en diferentes proyectos para tener una separación clara. Por ejemplo, hemos visto el proyecto llamado Data para todo lo que tiene que ver con la base de datos, ya bien sea utilices el repository pattern o el DB context, y estará ubicado junto a las entidades de la base de datos. Si utilizas RabbitMQ, Kafka, SNS o lo que sea para la comunicación de eventos, toda la configuración de RabbitMQ, así como su implementación, estará ubicada en ese proyecto en concreto. Como puedes imaginar, todo el acceso a diferentes partes de la infraestructura o servicios externos va a estar ubicado aquí. Y como digo, puedes utilizar tanto proyectos, como hago yo, o simplemente un proyecto y todo dentro de carpeta. Depende de las preferencias personales o de tu organización que tengáis, ¿vale? Esto es algo totalmente personal. Luego está el tema de la inyección de dependencias, porque mi arquitectura se basa fuertemente en dichas dependencias. Cada dependencia la estoy ubicando o la ubico siempre en el proyecto en el que hace referencia. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro proyecto de Use Cases, tenemos nuestro Use Cases dependencias y añadimos todo lo necesario, ¿vale? Los casos de uso y el que los engloba. En nuestro Notificator tenemos todo lo que te hace referencia a la notificación. En nuestro Data tenemos todo lo que hace referencia a Data. Y luego, en nuestra API principal o en nuestro proyecto principal, que en este caso es la API, lo que hacemos es añadirlos todos de golpe. Vas a decir, oh, pero estás separando por dependencias y lo que tendrías que hacer es en el de casos de uso, deberías de coger y hacer add data, ¿vale? Y la respuesta es que sí y no. Esto solía hacerlo así o solía hacerlo de una forma similar. Tengo un proyecto en GitHub y en NuGet de allá por 2016 o 2017 que lo que haría aquí sería, porque es de cuando salió .NET Core, lo que hacía aquí sería en plan require module, ¿vale? Tendría un módulo y aquí pondría básicamente data.dependency injection. Y haría exactamente lo mismo para, en este caso, el de Notificator, ¿vale? Require module notificator dependency injector. Esto por detrás lo que hacía era forzarte a añadir dicho módulo o básicamente petaba, ¿vale? Y también tenías el otro que era apply module para forzarlo. Entonces podías hacer los dos para que si hicieras un apply module lo forzaba y en aquí te lo requería. ¿Esto qué pasa? Pues esto pasa que no es tanto código de mantener, me explico. Mantenerlo todo en el program CS son 4, en este caso son 3 líneas de código y si tuvieras 5, 6, 7 más serían un máximo de 10 líneas de código que solo tienes que copiar y pegar una única vez por proyecto. Entonces, aunque tuvieras un consumidor que no está relacionado con la API, solamente tendrías que copiar
5 líneas de código, 6, 7. Eso sale más a cuenta que mantener un proyecto entero que es más o menos complicado en GitHub, etc. Así que simplemente por simplicidad, porque al final yo me he ido adaptando, ¿vale? Yo esto lo hacía de la otra forma y dejé de hacerlo así porque por simplicidad es más sencillo. Simplemente vas al Program CS y añades todo lo que necesites y punto, ¿vale? Porque es más sencillo, es más rápido y ya está. Y como punto final voy a incluir ciertas preferencias que tengo en relación a cómo hago las aplicaciones. Personalmente utilizo el patrón Result, que yo llevo más de 5 años dando guerra con él y se ha puesto ahora de moda. El motivo por el que utilizo este patrón es porque te permite tener un objeto que contiene dos estados, que es un correcto y uno errado, ¿vale? Que en nuestro caso es simplemente un estado correcto, que es el objeto que vamos a devolver, y el errado, que es un error, que luego en nuestro controlador vamos a mapear a problem details, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, esto le da F12, ¿vale? Pero vemos aquí que nos convierte a problem details, y si fuéramos al caso de uso, imagínate que aquí vamos a valorar, yo que sé, if request.name es igual a test. No queremos que funcione. Lo que hacemos aquí es un failure, ¿vale? Este failure nos lo va a convertir a un código de estado. O podríamos hacer aquí not found. Este not found nos lo va a convertir a un 404 y nos va a devolver este error dentro del error de problem details. Sobre esto tengo un vídeo que seguramente os deje enlazado por ahí, porque es muy importante para hacer APIs que sean compliant, ¿vale? Posiblemente veamos un vídeo también sobre compliant APIs. Luego te habrás dado cuenta que yo utilizo controladores, ¿vale? Yo utilizo siempre controladores antes que las minimal API, y esto es porque es mucho más fácil hacer APIs compatibles con OpenAPI y es mucho mejor. Veremos un vídeo al respecto, como digo, sobre las compliant APIs, y ahí veremos por qué con controladores es mucho más sencillo que con minimal APIs. Los casos de uso siempre van a estar devolviendo un DTO, el cual está esperado que salga fuera de la aplicación, sin ningún problema. En los casos de uso puedes utilizar entidades, ¿vale? Como hemos visto aquí, pero hay una diferencia entre utilizar entidades de la base de datos y DTOs. Entonces, fuera de tu aplicación, fuera del caso de uso, siempre un DTO, y dentro puedes hacer absolutamente lo que quieras con las entidades, o puedes utilizar Value Objects si utilizas DDD, o hacer lo que te dé la santa gana. Otro punto importante que no sé si debería poner en este vídeo es que las APIs no deben ser backend for frontend. Entendemos backend for frontend como una API que recibe una llamada y devuelve toda la información. Por ejemplo, tenemos nuestra API de vehículos donde creamos pues, nuestras propiedades, nuestras marcas, con número de puertas, colores, etc. Y tenemos otra API, ¿vale? La del inventario, que tiene cuántos servicios o cuántos vehículos tenemos en el almacén. Por lo tanto, tú podrías tener una interfaz que te da el coche y te dice cuántos tienes en stock. Esto es backend for frontend si haces la llamada al stock desde esta API. Para realizar o para devolver ese stock tenemos tres opciones diferentes. La primera es llamar desde dentro de la API, de esta que tenemos, al servicio de inventario para cuál tenemos, cuántos tenemos disponibles. Creamos una app que sea backend for frontend que agrupará la información de ambos servicios, o bueno, podemos utilizar GraphQL, ¿vale? Y la tercera opción es la interfaz quien hace ambas llamadas. Estas tres opciones, ambas son válidas entre comillas, pero desde mi punto de vista, la información del stock no es dominio de nuestra API de vehículos, por lo que la primera opción que hemos visto no debería ser una opción válida. Y sobre la opción 2 y 3 depende de la experiencia de usuario que quieras dar. Como punto final a estos consejos es el uso de SecureS, porque cuando separamos las lecturas de las escrituras no queremos decir que únicamente podemos consultar a la base de datos cuando estamos haciendo una consulta, o que no podemos consultar cuando estamos haciendo una entrada, ¿vale? Lo que queremos decir es que de cara a nuestro consumidor, nuestro cliente, en este caso la API, el que llama a la API, cuando hacemos un getVehicle, estamos devolviendo un vehículo, no estamos añadiendo nada, no se espera que se añade nada a la base de datos. Aquí no cuenta todo lo que pasa por detrás, ¿vale? A lo mejor tienes estadísticas y estás añadiendo estadísticas en algún lado. Eso está bien, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Cuando estás añadiendo un vehículo, tú puedes estar haciendo una llamada para comprobar cosas, eso está bien también, ¿vale? Lo que se espera es que cuando
tienes este QRS, la acción que pasa al final sea pues una lectura o una escritura. Finalmente, quiero hablar de los tests dentro de una arquitectura core driven. Vas a pensar o vas a decirme, oh, los tests no son parte de una arquitectura, bla, bla, bla. Bien, lo que quieras. La realidad es que necesitamos test, ¿vale? Punto. Entonces, aquí tenemos varias opciones. He dicho que para la API, os he dicho antes que para la API me gusta tener test de la propia API, así que aquí voy a centrarme en los tests unitarios, ¿vale? Test unitarios. En los test unitarios, lo que yo hago es centrarme en los casos de uso. Estos casos de uso, o use cases, o features, o como lo quieras llamar, contienen toda la lógica de negocio. Recordamos que la API es simplemente un proxy, ¿vale? La API hace de proxy, comprueba que la pipeline funciona, comprueba que el enrutamiento funciona, vale, bien. De ahí hace de proxy al caso de uso. Y es el caso de uso el que realiza absolutamente todas las validaciones, realiza todas las modificaciones, realiza todas las acciones. Entonces, eso es lo que tenemos que testear. Lo que yo hago es, yo me creo un test state, que esto es porque utilizo XUnit, creo que si utilizas NUnit puedes hacer un setup, que es básicamente lo mismo, ¿vale? Que básicamente pongo todas las dependencias y lo que voy a testear, las defino y luego simplemente creo un test, ¿vale? Los tests los llamo de una forma en la que, a ver, no quiero decir que los tests autodocumentan el código, pero entonces tú aquí lees cuando un vehículo tiene la información correcta, entonces se inserta, ¿vale? Entonces aquí pones un vehículo con información correcta, haces el mock de tu base de datos o un spy o un double o lo que prefieras, ¿vale? Porque estos son prioridades, ejecutas y validas, y por supuesto validas que se ha enviado el evento. Imagínate que tuviéramos en nuestro add vehicle, nuestro if que teníamos por ahí antes, ¿vale? Este if que nos devuelve not found. Entonces, podrías poner aquí, coger y hacer un public async test when name is test then failure. O not found. Not found. ¿Vale? Y haces exactamente lo mismo. Voy a ampliar esto así un poco. Y haces aquí así. Copias esto. Yo siempre copio, ¿vale? Y pongo aquí test. Esto lo dejas como sea. Este no se va a llamar, así que técnicamente lo puedes quitar. Si no se va a llamar y lo puedes quitar, lo que tienes que hacer es validar que no se ha llamado, ¿vale? Entonces haces un verify. Aquí quitas esto. Times never y times... Espérate un momento, que estoy modificando el que no era. Perdón. X. Vale, haces aquí esto y haces times never y aquí times never. Eliminas esto. Y aquí esto será falso porque estamos devolviendo nuestro result t, ¿vale? Si os recordáis, esto es un result t, result de vehicle DTO. Y lo que nos va a devolver es un error con un código de error, ¿vale? En nuestro caso es not found, por lo tanto, esto será result. No, perdón. HTTP status code punto not found. Y le ponemos aquí un result punto HTTP status code. ¿Vale? Y si hacemos aquí un fact, esto se va a ejecutar y debería de funcionar bien. Vale, ahí lo tenemos. Vemos que se ha ejecutado en verde porque nos ha funcionado bien. Vale. Como vemos, es una forma muy rápida de hacer test, ¿vale? Tú puedes coger y simplemente le añades esto y puedes hacer un test muy fácil. Los casos de uso van a tener siempre una salida pronto, lo que quiere decir que vas a devolver tu código lo antes posible para que así pues no se ejecute nada que no deba ejecutarse, ¿vale? No tiene tampoco ningún otro misterio. Y la gracia de esto es que los tests, muchos te van a decir, los tests autodocumentan el código. A mí no me gusta decir eso, pero sí que es verdad que me gusta decir que los tests se autoexplican a sí mismos, ¿vale? En plan, tú cuando tienes un test, defines lo que hace en el nombre sin tener que leer qué es lo que hace. Entonces, sabes o te haces a una idea
de lo que puede ser que ese método, esa clase, ese caso de uso esté haciendo. Y vale, ya está, esto es simplemente el vídeo en donde yo hablo de la arquitectura que yo personalmente utilizo y con la que me encuentro cómodo trabajando. Si a ti no te gusta lo que sea, o si te gusta un montón, me gustaría que dejaras abajo me gustaría que dejaras abajo un comentario dando tu opinión, porque siempre es importante. O me gustaría que dijeras, esto es exactamente como hexagonal cambiando dos cosas. Bueno, pues ya está, ¿vale? Pues eso también es importante. Recuerda que este código está disponible en GitHub y que le puedes dar una estrellita si te gusta, ¿vale? Y este código es lo que vamos a utilizar después porque me he dado cuenta que necesitamos un vídeo sobre Compliant APIs, así que utilizaremos este código para hacer las Compliant APIs por lo menos. Así que eso, dar una estrellita para motivarme a mí. Y recuerda que si te gusta mucho el contenido, siempre puedes comprar la guía completa de desarrollo full stack con .NET, ¿vale? Que estará los enlaces abajo. Yo qué sé, suscríbete y todas esas cosas. Dale un buen like. Eso ha sido todo y adiós.